Hola, muy buenas. Bienvenidos un día más a Retahíla, este programa que hacemos de vez en cuando. De vez en cuando decimos cada 15 días, pero esto ya es una coña. Y hoy nos hemos plantado aquí a robar una azotea más. Primera vez que lo grabamos, además, un poquito más serio. Y estamos con Jaime, que ya nos había visitado en el pasado, Monet y Mario. ¿Qué tal, chavales? Buenas tardes, pues encantado de estar aquí en la Retahíla por primera vez. Y una vez más en Rafaela Bonilla. Sí, o sea, desde luego que tener esto en Rafaela Bonilla es un auténtico honor, la verdad. Primera vez también que hacemos un evento así en Rafaela. Se han hecho muchos eventos en Rafaela, la verdad. Se han hecho eventos en Rafaela, pero no de este tipo, de esta seriedad, o sea que a mí también me enorgullece, la verdad. A mí me mola el rollo que tenéis y la verdad es que el ambiente del sitio, vosotros decís que no, pero llama mucho. Está bien aportar un poquito de cultura esta azotea, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho esta azotea que me recuerda realmente a barrios de Granada, ¿no? Porque nosotros al final somos granadinos. Sí. Y yo es verdad que la primera vez que vine aquí salí a la terraza y dije, esto parece La Chana, ¿sabes? Que es como el barrio más mítico que hay en Granada. Entonces, no sé, me transmite... Exactamente, me transmite paz dentro de que estamos en Madrid, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, que ya también nos ha acogido muy bien, la verdad. Pero sí. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí más o menos en ese sentido? Llevamos ya añitos, ¿eh? ¿En Madrid o en este piso? En Madrid, En Madrid, de primer fin de semana. En 2018, la verdad, yo soy un experto ya en la capital. Sí, yo llevo ya aquí, esta va a ser... A mí me gusta contar los años por temporada, o sea, como cursos escolares. Entonces yo voy a hacer mi cuarta temporada en Madrid. ¿Cuarta temporada? Sí, segunda temporada en Rafaela, primera vez que repito piso. ¿El fichaje se renueva este año? Se renueva, renova con Moisés, que nos ha ayudado, como bien sabe, a montar todo esto, con Arturillo, que hoy, bueno... Hay técnicos, como siempre, por detrás y es... Y hay que agradecer al equipo el trabajo. Hay que agradecer al equipo que hacen, de verdad. Para que esto sea posible. Yo los quiero para mis proyectos, que se vengan cada 2x3, pero... Sí. Complicado. Sí. Y en ese sentido... ¿Cómo sentís la adaptación de un sitio para otro? ¿Cómo lo habéis visto? Porque no tiene nada que ver lo que tiene que aportar pues, Madrid a lo que puede ser Granada o otro tipo de ciudades. ¿Cómo lo habéis sentido? Pues... La verdad que desde el primer momento, o sea, yo cuando llegué a Madrid estaba prácticamente solo, en 2019, y... La ciudad me acogió muy bien, yo siempre me sentí aquí... Bueno, se pueden decir las cosas malas, no pasa nada. No. Muy cómodo. De hecho, a día de hoy creo que somos más haters de Granada que de Madrid, o sea, es la realidad, dentro de que amamos Granada, pero es verdad que al final Madrid nos da cosas que obviamente en Granada no se encuentran. Pero, sin ser una crítica a Granada, que después vienen los granadinos aquí a decirnos que estamos diciendo. Que venga. Pero ciertamente, que venga. Uno de los proyectos más importantes que tenéis está afincado ahora mismo en Granada, entonces... ¿Qué veis de particular? Claro, porque al final ya no solo es que sea tu tierra, sino las diferencias de un sitio a otro, lo que te da y lo que no. Sí, o sea, realmente el proyecto justo nace un poco por el hecho de comprobar que en Granada hay una cultura muy potente de la música electrónica, que es pues bueno, un género que hemos estado experimentando también mucho en Madrid, obviamente, y con el que pues eso nos encanta, ¿no? Y realmente a raíz de estar en Madrid fue un poco cuando comprobamos la movida tan grande y tan guapa que había en Granada de música electrónica. Entonces, no sé, nació un poco como apoyar también la cultura de allí, a los artistas de allí y encima vinculándolo, pues eso, a un proyecto que hacemos sesiones dentro de una cueva. La cueva también representa un poco la simbología de Granada. Entonces es verdad que en ese sentido el proyecto que estamos llevando es muy granadino. Es muy granadino. Aquí en Madrid muy no sería contraste, algo así. ¿no? O sea, una cosa con la otra. Sí. Vosotros aquí supongo que tenéis más centrada la vida en el trabajo, en lo formal, y allí es otro rollo totalmente distinto, ¿no? A ver, también, o sea, yo creo que nuestra vida aquí se centra en gran medida en el ocio. Sí. Es verdad que trabajamos aquí, vivimos aquí, y a lo mejor no pasamos aquí tanto tiempo, tantos fines de semana, porque entre que bueno, pues viajas o pasamos en Granada bastante tiempo. Pero vaya, tampoco yo veo a Madrid como una ciudad en la que vienes, trabajas y simplemente haces tu vida como un hormiguero, ¿no? Muchas veces se critica y quizá a la Madrid gente un poco tiene así. ese estereotipo, ¿no? De Madrid, ciudad de trabajo, de tal. Obviamente lo es, pero... Hay mucha gente que no le gusta Madrid, que odia Madrid, creo que es un poco porque tiene esa idea, esa concepción, en parte quizá porque también su forma de experimentar Madrid ha sido un poco así. Pero también es una ciudad que te ofrece mucho en cuanto a posibles planes, a posibles formas de relacionarte con la gente, distintos estilos y, no sé, tienes muchas más oportunidades de hacer cosas que en una ciudad como Granada,
Es diferente. Sí. A ver, al final yo creo que vienes a Madrid por trabajo, pero tú no te quedas aquí por trabajo, te quedas aquí por lo que tienes aquí. Si no, una persona no va a 6 años en una ciudad que es aburridísima, que no tiene nada que hacer. Al final viene Ya, aquí, hay un claro. montón de gente, de planes, todo el mundo encuentra su sitio, todo el mundo te acoge. Eso no está en cualquier ciudad y, claro, se valora. Se nota. Recuerdo un artículo, perdona que te interrumpa, que leímos hace poco, que a mí me preocupaba porque era como que decía un poco que a los 30 años Madrid se acaba. ¿Sabes? Para gente que... Y a mí, o sea, como... ¿Y eso? Porque, Claro, o sea, digamos los 30 años como poniendo esa edad como punto de partida a intentar hacer una vida, hacer una familia. Sí, a construir algo Claro. más serio. Obviamente Madrid es mucho más cara que otras ciudades como pueden ser Granada, ¿no? Que creo que de hecho a mucha gente que pueda ver el podcast dirá... Es o sea, lo que hablamos incluso con Jaime en su momento, no sé si te acuerdas, el episodio que grabamos En particular fue el de todas las Big Four y hablábamos precisamente de que el RIM económicamente pues no era lo mismo en Madrid que irte a comprarte una casa en Granada, al fin y al cabo. Entonces, eso es también, yo lo entiendo como que debe ser algo chocante, en el sentido de que tienes muchas oportunidades aquí, pero también es cierto que allí tienes tu casa, tu vida, tu familia, hay otro rollo, la vida va mucho más despacio, aquí la gente va muy corriendo, las oportunidades son distintas, pero también se puede teletrabajar, ¿sabes? Que Sí, la verdad que lo del teletrabajo, ya que estamos hablando del teletrabajo, ¿no? Una pasada, ¿no? Que se creó a raíz de la pandemia. O sea, a mí me parece una pasada el teletrabajo. De repente ha creado... Además, como ya una necesidad. Yo, por ejemplo, hace poco he estado buscando trabajo y es como que a día de hoy creo que la gente no plantea una oferta de trabajo en la que no haya teletrabajo. Es como... Y creo que es una cosa que resta muchísimo. Sí. Y en mi empresa, por ejemplo, a mí me fascina pensar que antes nunca hacían ni un solo día de teletrabajo, ni una sola hora de teletrabajo. Yo ya entré en 2021, ya después de 2022, después del COVID y todo, y era una empresa completamente adaptada en la que, pues eso, en plan, la gente va a la oficina de vez en cuando por verse un poco, por tal, y la dinámica de trabajo es súper fluida entre todo el mundo, la gente, hay trabajadores que viven donde quieren un poco, y es como un cambio gigante que ha habido en el mundo. Bueno, por la cara no, por la pandemia, ¿no? Pero, Sí. es cierto que han habido muchas empresas como que no lo han mantenido, ¿no? Hay algunas que sí, y hay otras que son un poco más conservadoras en ese sentido y han vuelto... Yo, de hecho, bueno, ahora estoy en la Big Four, como bien sabéis. ¿Otra más? Otra Big Four. Vamos a hablar de Big Four. Porque la vida cambia y cambia mucho. Y otra de las Big Four me ofreció un salario mucho más alto, muchas mejores condiciones. Dilo. Y cuando estaba bueno, fue Paraíso, sea por exacto. Cuando estaba por la entrevista final me dice, bueno, sí, tal, lo único que nosotros no tenemos teletrabajo. Y digo yo, ¿cómo? Y dije que no. Y luego incluso me volvió a llamar uno de los socios para decirme que bueno, que me iban a ofrecer mejores condiciones, que tal, pero que no entendía por qué para mí era tan importante el teletrabajo. Y digo, bueno, al final es una nueva forma de trabajar. Me parece importante, me parece que te ayuda a conciliar, nos permite a la gente que somos de fuera irnos fuera. Entonces, ni quiero un trabajo en el que no pueda teletrabajar, ni quiero participar en una dinámica en la que ya favorecer que una empresa lo siga haciendo, porque al final, si todas se están adaptando, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Ya, es un problema, la verdad. Porque no se ve la ventaja que tiene y también hay mucha gente como que tiene inconveniente, ¿no? Por el hecho ese de que pierdes el contacto humano y la gente tiende a pensar, rollo, o el jefe... Yo que estaba en una empresa china, que ahora ya no, cambian las cosas, buscan eso, ¿no? A lo mejor tener el control, pensar que si tienen una persona teletrabajando no vas a estar haciendo las actividades que tienen que hacer o que no te lleves con tus compañeros. Las cervezas de los jueves pueden seguir existiendo sin necesidad de haber o no teletrabajo. o sea, yo sí que es cierto que creo que un full teletrabajo tampoco es del todo positivo porque creo que al final, obviamente, creo que es importante pero ya te digo, creo que a día de hoy es una cosa... Mi primer jefe, yo estaba trabajando en Madrid, era full de trabajo y era granaíno, literal. Y otro era de León y estaba, yo qué sé, en Bucarest, una cosa por el estilo. O sea, Sí. estaba guay por eso, porque te daba esa dinámica de ver distintas personas, pero sí es cierto que también te faltaba el hecho de decir, me molaría conocerlos en persona un día y tener un poco un contacto más cercano en ese sentido. A ver, es difícil porque no se fían, yo creo, las empresas en ese sentido, a la hora de pensar que cuando tú teletrabajas pues tienes la ventaja de poder gestionarte el tiempo como quieras, hacer las cosas como quieras, vivir donde quieras y al final
decir, pues no estoy en Madrid, me voy a Granada porque es mucho más sencillo económicamente para mí sustentarme, no tengo que gastar tanto dinero en alquiler, no en todo ese tipo de cosas. Y portadas también, ¿no? Ser un poco nómada o ese tipo de cosas. Sí, completamente. Y no sé, creo que al final también la gente eso se piensa que... O sea, para mí lo positivo es que un poco te puedes tú poner el horario entre comillas, pero claro, si empiezo a trabajar a las 11 de la mañana, como creo que a veces a todos nos pasa, acabo trabajando a las 8 de la tarde, ¿sabes? O sea, que al final adaptas el horario, si entras más tarde, acabas saliendo más tarde. Entonces, no sé, al final creo que un poco eso, ¿no? Te da la libertad para hacer... Yo creo que sí, en empresas en las que estén claros, o sea, que estén menos organizadas, que tú vayas a ciertos objetivos, tú tengas que hacer ciertas tareas, al final si vas sacando el trabajo adelante, no hay ningún problema en que tú teletrabajes, que tú tengas un horario mucho más flexible. Lo que pasa es que yo creo que hay muchas empresas que son como muy acomplejadas y cada vez están como muy anquilosadas en el pasado y son de calienta el sitio aquí y tienes que estar aquí 8 horas y eso es lo importante. Entonces, claro, cuando a estas empresas se les escapa el control sobre su gente, quieren que no haya teletrabajo para poder estar ahí viendo lo que tú estás haciendo, las horas que estás echando y, claro, al final yo creo que se puede dar un poco una selección natural de que estas empresas, por el tema del teletrabajo, aceleren su descompás respecto a las demás empresas, quedarse un poco atrás. Los trabajadores más cualificados que exigen mejores condiciones no van a querer trabajar con esas empresas y cada vez se van a ir a otro tipo de empresas que ya funcionaban mejor de antes y ahora el teletrabajo lo hace más evidente. Porque si tu empresa no funciona con el teletrabajo, en gran parte es porque tú no tienes bien organizada tu empresa. Claro. Y no, acéptalo. Juntando estos tres conceptos, el de lo que hemos empezado, ¿no? Hemos empezado con el tema de vivir en Madrid, en Granada, lo que tienen la diversidad de planes. La diferencia económica que puedes obtener también trabajando y el teletrabajo. ¿Vosotros cómo veis en ese sentido la perspectiva incluso que puedes tener de ya no solo centrándolo en Madrid y Granada, imaginarlo tema Europa, por ejemplo, que tú se ha puesto muy de moda, ¿no? Rollo Málaga está caliente con este tema. Muchísimo por ese tipo de cosas. Y si eso encima lo juntas a tú tener proyectos personales, a querer desarrollar tu tiempo y gestionarlo mejor. ¿Cómo veis esa amalgama de situaciones que pueden ser beneficiosas en algún momento, que no? También dependen de las personas, porque no todo el mundo tiene ese ahínco de hacer cosas propias o de buscar, yo qué sé, en Cuenca un negocio de teletrabajo porque le emociona. No sé, ya te digo que justo nos pillas calientes con este tema porque Mario y yo estuvimos en Berlín hace 2 semanas. Sí. Justo en el aeropuerto, bueno, tuvimos un viaje bastante gracioso porque... Un viaje, sí, se podría decir que... Somos pobres, obviamente, entonces tenemos que buscar... No podemos sacar los vuelos directos de Iberia al horario en el que mejor le viene a la gente. Y más planeando un viaje en una semana, que lo planeamos. Entonces, claro, hicimos un viaje en el que teníamos una escala en Billund, que era una ciudad de Dinamarca. Estuvimos allí teletrabajando. De hecho, una vez más, es que además viene muy a contar todo esto. ¿De dónde a dónde era el viaje? Madrid-Billund. Salimos de Baraja a las 6 de la mañana, creo, ¿no? 7, algo así. 6 y poco, llegamos a Billund a las 9:30. Perfectos para fichar, para fichar. Tenemos horario flexible más o menos. No, espero que esto no lo vean. Bueno, tampoco si lo ven nuestros jefes. Sí, no, lo hicimos. Hicimos nuestras 8 horas. Claro, o sea. Cumplimos nuestra jornada. Llegamos al aeropuerto de Billund a las 9:30, cogimos el wifi de allí, estuvimos teletrabajando, pues eso, desde las 9:30, porque el vuelo a Berlín salía desde Billund. A las 9 o así, a las 9 se retrasó. El trayecto real era, vuestra intención era Madrid-Berlín. Sí, pero sí, tuviste que hacer Billund por... Sí, hicimos Madrid-Billund. Y era un jueves y claro, pues, el día entero en el aeropuerto de Billund, ¿te coges vacaciones? ¿Para qué? ¿Para qué? Si puedes teletrabajar allí en óptimas condiciones. Además, vas a pasar 16 horas en un aeropuerto, no sé cuántas, bueno, 16 igual me he colado, 10 horas en un aeropuerto, ¿por qué pedirte un día, no? Si puedes hacerlo desde allí. Entonces, justo en ese aeropuerto conocimos también a un tío que teletrabajaba, bueno, un chaval que era de Cataluña, y él teletrabajaba desde Berlín, pero él quería vivir en Berlín porque Berlín le gustaba, o sea, su empresa estaba en España, y claro, ya a mí... En ese momento se me abrió también un poco la mente de decir, joder, yo tengo un trabajo full remoto. Eran cosas que obviamente sabía que existían y que la gente lo hacía. Pero no sé, como que no te plantas igual Berlín, que es una ciudad europea, como me preguntabas, como para hacer eso y dices, ¿por qué no? Después también está el tema, dices, ya que me voy a Berlín, prefiero irme a una empresa que me pague un sueldo alemán, no que me paguen un sueldo español. No, claro, a ver, ese es el principal punto, porque al final yo suelto esta perla así tan gorda, porque es lo que también se está viendo un poco, ¿no? El tema de no solo el teletrabajo, que hay empresas que sí lo aceptan y otras no, sino el hecho de que tú cuando tienes la oportunidad de teletrabajar,
ya no hablamos de economía, tu vida puede cambiar de si tú tienes el sueldo alemán Claro. y estás viviendo en España y ya no te pongo en Granada. O sea, es que ahí ya eres el rey, ¿no? Al final yo creo que eso es una de las principales ventajas que tenemos los españoles, porque al ser uno de los salarios más bajos de Europa, claro, el coste de contratación es nulo. Claro. Y Díselo a mi jefe cuando me pagan. exactamente, el coste de contratación es nulo. Sin embargo, en España hay empleados muy cualificados que pueden hacer perfectamente el trabajo de cualquier lugar de Europa. Entonces, claro, los países con salarios bajos salieron muy beneficiados. ¿Por qué? Porque se están empezando a contratar gente española a trabajar para países extranjeros. Con un sueldo que a ellos les parece más barato y ahora solo les parece más alto. Y claro, Salimos claramente ganando. Claro, porque no es lo mismo trabajar si trabajas en Granada para una empresa noruega, evidentemente el salario que tiene es enorme aquí. Y allí, pues bueno, es inferior al de sus trabajadores. Claro, pero por eso, tío, estás como planteando el hecho de vivir en España con un salario europeo. Exacto. El problema es vivir También en puede Europa. pasar al revés, Claro, ese es el problema. Que desde España creo que es difícil plantearte irte a un país de Europa a teletrabajar con tu trabajo español, porque obviamente Berlín igual no es el caso, porque no creo que Berlín, lo comprobamos, creo que es más o menos es como Madrid. Pero, claro, sabes que en Berlín te pagarían el triple. Entonces dices, hostia, claro. soy tonto, ¿sabes? O sea, Y no solo es eso, es la conciliación también, pues eso, con tus proyectos personales, la forma en la que puedes empezar a plantear ciertas cosas que aquí no puedes a día de hoy. ¿Habéis hecho esa prueba? Rollo, ¿habéis planteado vosotros o sondeado un poco el mercado en ese sentido? No sé a qué os dedicáis, pero ¿habéis sondeado un poco en ese sentido el mercado y habéis visto si es posible, viable y demás? lo digo porque yo sí lo he probado y mi experiencia es un poco ambigua, es un poco rara, de momento. Quizás en próximos episodios digo, guay, la hostia, lo he conseguido el trabajo de mi vida. Pero de momento como que yo tengo esa sensación de que sí es cierto que Te reclaman, pero te reclaman más para que te vayas para allí que darte la oportunidad de teletrabajo. A no ser que seas un senior, full pro manager, no sé qué, y que entonces tenga como la seguridad ellos de que 100% pues se llevan un valor asegurado. ¿Lo habéis probado? O... A mí la verdad que sí me han ofrecido trabajo fuera, pero es verdad que han sido todos presenciales. ¿Mm? Pero es que creo que la gente para la que están reclamando en este tipo de puestos son más bien puestos de data analyst, data scientist, como el Moy. como nuestro amigo Moy, exactamente. Entonces, claro, nuestro trabajo es verdad que se requiere mucha más presencialidad y eso no, creo que son ellos los que están saliendo más beneficiados que los del resto del mundo laboral, vaya. No, claro, normal, sí que es eso. O sea, yo lo comento también porque sí, o sea, mi rama laboral es un poco eso, ¿no? ¿A qué te dedicas tú, ya que me apetece saberlo? soy ingeniero Vale, genial. de Teleco y entonces como que lo hemos hablado en algún momento, la libertad que te da es la de que a veces puedes dedicarte a muchas cosas y a nada a la vez. Entonces, puedes conocer de inteligencia artificial, puedes conocer data science, puedes conocer todo ese tipo de cosas y saber moverte, pero a la par también hay otros empleos que requieren que estés ahí presencial. Yo qué sé, si eres un preventa, pues tienes que estar por huevos presentar. Y depende un poco también de la dinámica de las empresas. Yo he visto mucho el tema de las consultoras españolas, requieren 100% que estés ahí presente, al cañón, porque no entienden que una persona pueda ser un poco polivalente en ese sentido también, ¿no? Y es un poco complicado ver perfiles así, de esa forma, como más cambiante. ¿Vosotros en ese sentido, cuál es vuestra... ¿A qué os dedicáis? Pues a ver, yo trabajo también para ingeniería, de renovables en este caso. Y la verdad que tampoco he buscado mucho trabajo, no una cosa que me haya planteado a nivel remoto de otro país, no sé cómo debe de estar el panorama. En general tampoco he dedicado mucho tiempo a buscar trabajo porque es una cosa que me cansa mucho y que... O sea, es tu trabajo, buscas trabajo. sí. Y si ya tienes uno y dices, bueno, pues Cierto. vamos tirando con lo que hay, ¿no? Pero yo mi sensación es que creo que son más puestos remotos y de hecho muchas compañías extranjeras que vienen a España, por lo menos en el tema de las renovables, buscan gente española pero para puestos en España. Porque las renovables en España están muy fuertes, o sea, es el mercado son muy más fuertes. grande que hay. Quizá el mejor mercado de Europa. O sea, a nosotros nos pasa que somos de España y nos cuesta mucho internacionalizarnos porque
es como que estás en el mejor mercado y todos los demás los que vas son peores. O sea, tienes Sí, que hacer un claro. esfuerzo literal, porque lo fácil sería quedarte siempre En en el mercado español. Entonces también, claro, justo en este tema, ¿qué me van a contratar? ¿Para una empresa suiza? Para Suiza, quizá me contratan, pero para España. Justo, pero Es un poco lo que... a lo mejor por eso con es esa claro. previsión, al final, o sea, tu valor intrínseco está en que a lo mejor conoces el mercado perfectamente como para poder aportar a una empresa que es externa al país y económicamente... Claro. te va Eso a también es aportar un mucho. punto lo que comentas. Claro, nosotros somos españoles, hablamos español, conocemos el mercado español, tenemos ciertas habilidades en España que fuera de España no nos valen. Es decir, somos más valiosos para una empresa en España que en Ámsterdam. Es verdad que a lo mejor te pueden poner a teletrabajar una empresa de allí que no quiere abrir oficina aquí y te quiere hacer cosas en el mercado español, pero siempre va a ser una contratación enfocada al mercado de aquí. Y al final el sueldo creo que también en gran parte a lo mejor va a ser un poco más alto, pero no va a ser como si te contratasen para un tema de un mercado pues de Países Bajos, de tal, porque al final Sí. tú estás trabajando para España y consideran eso dentro de la oferta que te van a hacer, aunque estés en remoto con una empresa de Que aquí. esa es la cosa. Menciono esto un poco también por el hecho de que ahora nos meteremos un poco más en salseo económico y demás, porque sé que mola y al final a la gente lo que le interesa. Y se puede tocar todo tipo de temas, pero siempre pienso o tengo la sensación de que se minusvalora la capacidad, ya no solo de formación que se tiene en muchos momentos por parte del mercado español, sino también la capacidad que tiene de generación en ciertos mercados el propio mercado español. Entonces, buscar esa doble situación y ver si los perfiles hoy en día, la gente pues está abierta a ya no solo escuchar la situación que le están planteando en España de todo va mal, no hay posibilidades y demás, si también existe desde el punto de vista de oye, pues es que a lo mejor el valor lo tengo yo intrínseco porque yo me conozco el mercado, porque yo lo puedo aportar aquí o porque me puedo ir durante un tiempo y volver. O sea, al final esas dinámicas, cada vez con el tema de la pandemia, con el teletrabajo que mencionamos, que hay empresas que lo han metido más y otras menos, se ha abierto. Sí, igual un sentimiento que se ha despertado un poco, ¿no? A raíz de todo esto. No sé, o sea, yo sí que opino un poco como él, que quizá gente española tiene más valor en el mercado español, porque obviamente... Depende también del sector al que te dediques. Yo, por ejemplo, me dedico a marketing y creo que dentro del marketing no debes de... O sea, no es un sector justo en el que debas de ser súper especialista y no se note tanto esto que estamos comentando, ¿no? Porque realmente al final eso, tú te haces una marca, tienes que saberte los patrones de la marca y tal. Entonces sí, yo sí que pienso, yo por ejemplo me dediqué, o sea, estuve trabajando en una startup alemana y claro, yo veía a la gente que trabajaba desde allí que realmente hacía lo mismo que yo hacía aquí, porque al final eran patrones de marca que se vendía aquí lo mismo, los mismos mensajes y tal. Y decía, joder, ¿por qué esa gente que está en Alemania está cobrando el triple que yo, ¿sabes? Y ahí sí que se despertó un poco ese sentimiento en mí de decir, como sea, que lo llevo un poco dentro. ¿Llegó a suceder eso? Porque tú estás, Sí, sí, supongo que 100%, contratado claro. como freelance. No era como freelance. O sea, yo era empleado de la startup, pero de la startup en el mercado español. Ah, Entonces, vale. O sea, Ah, era sí. Gorilas, era la startup. Y eso, o sea, yo estaba trabajando para el mercado español, pero la gente que trabajaba para el mercado holandés, para el mercado alemán, que realmente hacían el mismo trabajo que yo hacía. incluso, no sé, creo que había cosas que podríamos hasta hacer mejor. Decía, ¿por qué tan...? Entonces yo ahí sí que tuve, siempre se despertó en mí esa... Mi sensación de decir, no sé, estoy perdiendo dinero aquí en España, pero es verdad que al final estás cómodo, España también tiene lo que tiene y no sé. Es difícil, el hecho de buscar trabajo creo que es una pereza absoluta, entonces... Sí, no, pero al final es eso, una mezcla de economía, de situaciones, de... Ya yo lo hablo siempre desde el punto de vista de emprender también, porque para mí es algo fundamental y veo que con todo este tipo de cosas como que se ve muy carente. En algunos momentos hay empresas que lo valoran más y hay otras que en realidad no. Entonces lo que buscas es cuál puede ser el kit de la cuestión para que tú te des valor a ti mismo como persona que trabaja y que no tiene una vida establecida, que se quiere buscar la vida al final, sea aquí o sea fuera, y que también entienda un poco cuál puede ser esa perspectiva un poco de futuro con este tipo de situaciones que se han ido dando poquito a poco a raíz del teletrabajo, a raíz de la pandemia, a raíz de cosas que evolucionan, que vuelven hacia atrás, porque esto es una evolución constante y no siempre evoluciona hacia adelante.
O sea, los niños en el colegio tenían exámenes online y ahora los tienen todos en papel 100%. Claro. Se ha vuelto a memorizar, todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Sí. Entonces, es un poco complejo, ¿no? Y me interesa a veces saber también cómo lo enfoca la gente por ese tema, ¿no? Lo que mencionas precisamente de estar trabajando por una empresa alemana y que te paguen con el sueldo español es algo que yo también he sufrido en ese sentido y dices, es raro. Y a la vez, la gente de ese país te dice, tío, si es que tú vales, tú tienes la capacidad educativamente por lo que te han enseñado, pero no puedes exigirlo, porque parece ser como que es un tabú, ¿no? En plan, Sí, creo que también como que el tema del idioma a veces es lo que limita, ¿no? Pero no sé, o sea, creo que realmente a día de hoy... Yo a día de hoy no he encontrado un alemán que trabaje bien todavía. sí, es que... Eso es así, o sea, es que de verdad que totalmente. es un país en el que Barras. la gente no trabaja bien y yo trabajo con muchísimas empresas españolas, subcontratas de mi empresa, y son unos trabajadores geniales, muy profesionales, hacen las cosas rápido y en Alemania todos son problemas, no hay forma de trabajar bien en ese país. Pero ¿qué pasa? Pues ganan el triple que tú. Claro, es que... O sea, su sueldo por hora, cuando tenemos que pagarle... Su sueldo para cualquier trabajo es el triple, y no una exageración. No, el es nuestro. que es literal. Realmente el triple. Sí. Entonces, claro, te planteas, ¿por qué esta gente? O sea, al final es porque tienen un sistema económico, un capital y un país detrás Claro. que no tenemos nosotros. Pero es fuerte porque al final la diferencia entre ellos y nosotros no es que seamos iguales, es que somos mucho mejores. Es cierto, o sea, y al final, yo por ejemplo este año lo noté mucho, me tocó ir al Mobile a trabajar ahí en medio y es una, para quien no lo sepa, y no es nada importante, pero bueno, es una feria mundial que se hace todos los años con el tema de los móviles. En Barcelona, ¿no? En Barcelona solo se habla de móviles, en realidad se habla de todo tipo de tecnología y está centrado en los IoT, pero ahí al final se conglomera todo, ¿no? Distintas nacionalidades de todos los sitios del mundo y te acabas dando cuenta de que, por ejemplo, en el sector europeo, que es algo muy típico, con los que trabajan mano a mano normalmente, todos los países, pues eso, Alemania, Francia un poquito más abiertos, pero Alemania, incluso el norte, lo que viene siendo Noruega, Suiza, etcétera, son muy estrictos en ese sentido. Es decir, cuando tú estás hablando con ellos, tienen que tener un esquema, 100%. Son incapaces de responder una pregunta si no se saben que se han memorizado antes. Ya. Porque si no, se salen del esquema y hacen cortocircuitan. O sea, es un sentido que no tiene ningún punto de lógica. Y encima, al final acabas teniendo tú la sensación de decir, este tío controla mucho más que yo, que hay gente que controla. O sea, que todos estos países no significa Claro. que todos sean... Sí. Pero te acabas dando cuenta de que mucha gente tiene una capacidad realmente un poco nula en esos temas. Tú tratas de aportar y te ves siempre como diferenciado, porque es el español el que está hablando y no es el alemán que controla en su momento, en ese campo, en ese aspecto, y es el que está desarrollando esa tecnología. Claro, pero tú lo sacas de ese tema y es un analfabeto. O sea, tú lo sacas del tema en el que es especialista, en lo que él controla, lo que él domina, y no tiene capacidad Y de de la improvisación, conversación, claro. no tiene capacidad de tomar decisiones por sí mismo sin tener una jerarquía o sin tener unas órdenes claras. ¿Sabes? Entonces al final... Y es lo que notaba yo mucho, porque por ejemplo les sacabas de esa conversación a nivel de que los españoles cuando preguntamos, cuando nos interesamos por algo o simplemente estamos en ese ambiente de negocio, no hacen las típicas preguntas formales. O sea, viene, preguntas, sí, cuéntamelo. Cuando te interesa de verdad, le hacen más preguntas a raíz de... ¿Y cómo va? ¿Qué es? ¿Por qué? Y entonces, Ese tipo de cuestiones que parecen a veces tan tontas pueden hacer que una persona, como puede ser la filosofía alemana, sea un esto es así porque sí, y ya está. Ya. Y en no, hombre, tiene que haber una explicación. Entonces, está bien en algunos momentos como filosofía, está bien incluso socialmente para nosotros mismos como ventaja hacia ellos, pero también te hace replantearte pues, todas esas situaciones económicas que estamos viviendo a día de hoy y decir, ¿dónde está nuestro valor? ¿No? Porque si nosotros lo tenemos, pero no se nos refleja, entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Hay algo que Claro, no... eso te iba a decir porque, o sea, son peores que nosotros, nos gusta menos cómo trabajan, sí. Van mucho mejor que nosotros, desde luego. O sea, Algo falla, es ese es el incomparable, problema. ¿no? Como Alemania o como España, que son un país que, bueno, como has dicho antes, pues no tiene oportunidades, las cosas como son.
Y económicamente, además, es eso, ¿no? La diferencia que tiene. ¿Por qué creéis que pasa eso? O sea, es decir, si nosotros somos más válidos trabajando que los alemanes, que yo lo pienso, ¿por qué nos va mucho peor como sociedad Pues que a no los sé alemanes? qué porcentaje de españoles hay válido y qué porcentaje de alemanes hay válido. Habría Pero- que verlo, ¿no? O sea, yo me comparo con los de mi mismo nivel, quiero decir. Obviamente, en todos los países hay de todo, gente muy válida y gente muy poco válida. Pero está en empresas, está al mismo nivel directivo, está el director de tal, está el CEO, está el empleado y está, ¿sabes? Todo. Y yo me comparo con gente de tu mismo cargo en diferentes empresas alemanas y dices, regular casi todo. Yo a nivel de empleado creo que al español le limita mucho, como he dicho antes, el tema del idioma. O sea, creo que es como un miedo constante que tiene el español de... O sea, obviamente en España se habla inglés, pero es una realidad. Creo que en los países europeos, pues bueno, se habla mejor inglés, ¿no? O parece que esa es la sensación que hay, por lo menos, ¿sabes? O sea, ¿No crees que también en la filosofía? o igual es- ya, Que yo no, y- o sea, claro, por el idioma, en Francia tampoco hablan inglés, en Francia Ya. son negados con el inglés y les va mucho mejor que a nosotros también, sin ser Alemania, pero Y allí, sí. no se y puede los negar. trabajos son en A ver, francés. pero también, ¿Qué es tío, eso? creo que dependerá mucho del tipo de trabajo, porque por ejemplo en Alemania sí que creo que a nivel técnico, a nivel auditoría, a nivel ingeniería deben ser mejores. Mejores que nosotros, que tienen más conocimiento porque son más metodológicos, pero no en todos los trabajos, no en el artístico, tal. No creo que destaque un alemán frente a un español porque no, me sorprendería, ¿no? Con los cuadriculados que son. Sí, bueno, ya al final meternos en arte creo que ya es Sí. otra movida. No, pero hasta en marketing, ¿no? Sí, realmente sí, pero no sé, o sea, creo que aquí hay dos puntos de los que estamos hablando. Por un lado, a nivel sociológico, económico, de por qué Alemania y los países occidentales son más potentes, y a nivel de lo que estamos hablando ahora de personas cualificadas que podrían hacer un puesto mejor que un alemán, pero que al final no lo están haciendo, o sea, y están cobrando menos por hacer lo mismo. Entonces, Pero una parte sociológica también tiene que ver con la filosofía de cada país, ¿no? En la interpretación de cada uno de lo que es bueno en su trabajo, lo que hace bien en ese sentido, ¿no? Entonces, como es cierto que está dividido, pero afecta en ambas direcciones. Hace que al final te plantees tú, coño, no sé, o sea, a ver, que sí, puede haber mucho español que le haga las cosas mal. Yo no estoy hablando ya de España, yo hablo de mí. Y casos individual o de los casos que yo tengo alrededor. Veo gente muy válida, pero veo muchas veces como gente que se cierra a que No puede tener oportunidades, no puede vivir de ciertas formas. Yo qué sé, que su alternativa es vivir, yo qué sé, en un pueblo de Lugo en el que ganes 4 perras y voy a estar relajado y tranquilo, pero no puedo tener oportunidades de aspirar a más, porque mi capacidad como español no me lo permite. Pero claro, es una consecuencia de tu sistema económico, no es la causa de que tu sistema sea así. Yo lo que creo, claro, porque un alemán de un pueblo perdido de Baviera, lo mismo tiene una empresa de la hostia en su pueblo que hace máquinas para hacer zapatos y se mete ahí y tiene la vida resuelta. Pero aquí un chaval que se va a un pueblo de Lugo, pues no tiene... Entonces, a lo mejor el chaval, pues, replantea su vida y dice, pues nada, me voy aquí tranquilo y no hago nada. Pero, ¿es eso causa del propio sistema o es la consecuencia de que el sistema sea así? Es que es una mezcla, porque al final es como lo del huevo o la gallina, ¿no? Yo creo que al final acabas haciendo tanta alimentación en ese sentido que ya son las dos cosas a la vez. Es tanto la causa como la consecuencia. La causa es filosóficamente o introspectivamente las personas lo que consideran hacia sí mismos, ¿no? Lo de yo puedo haber tenido una formación súper buena, pero a lo mejor no soy tan válido como para. Porque lo opino, pero no lo actúo. Es decir, yo no cojo ahí en medio, en mitad de una charla con un alemán, cojo y digo, esto se hace así porque esto y lo otro. Y yo me merezco que a mí me paguen esto y lo otro, lo mismo que estás ganando tú en tu país. Y a la par, la consecuencia por el hecho de que, como no sales adelante, la única alternativa que tienes es la de decir, bueno, pues agacho la cabeza, sigo adelante, no hago nada más. Entonces, Claro, pero es que es causa del sistema, ¿no? O sea, no lo crees. O sea, ahora mismo, fíjate, somos 4 chavales relativamente formados, carrera, máster, años de experiencia. Pagamos más de la mitad de nuestro sueldo en la casa solo. Tampoco ahorra una gran cantidad de dinero, se me refiero. si nosotros andamos así como está el reto, no te habla de emprender porque tienes suerte, toma un camino, sale. Digo, el mercado laboral, pues te deja de lado, por así decirlo, comparado con Alemania. cierto,
comparado. O sea, no es proporcional la diferencia de salarios con la diferencia del coste de la vida. Y lo que comentaba Mario me parece muy interesante, porque al final, claro, un chaval no cualificado en España, no hay industria como para poder dar trabajo con un salario bien remunerado. Pero claro, un chaval en Baviera igual tiene allí la fábrica de no sé qué hostia, ¿sabes? Y gana un mineral. Entonces, claro, al final eso sí que es consecuencia. Un sistema educativo y económico mejor. Su sistema educativo que divide a la gente, es un poco nazi, pero divide a la gente entre Estuvimos los también más comentándolo listos. bastante. Claro. Divide a la gente entre los más listos, los más tontos y los intermedios. Y ahora los más listos los pone a estudiar carreras de doctorado, a los intermedios los pone a hacer, pues no sé, típico contabilidad, etcétera. Y a los más tontos, perdón para ellos, pero como los consideran, pues los pone a hacer cosas más manuales y ese tipo de cosas. Eso desde que son bastante pequeños. Entonces como que busca formar a cada gente. lo que es fuerte y lo máximo a lo que puede llegar y luego adaptar esas necesidades a su sistema económico. En España eso no se hace. Aquí estudia carreras hasta el más tonto. Todo el mundo, claro. O sea, ¿tú crees que eso mejoraría el sistema educativo español? Si lo hicieran así. Es un poco ¿Te nazi. parecería bien? Hay un debate ético, claro. O sea, es decir, obviamente su sistema funciona mejor que el nuestro. Claro. Ahora, ¿queremos hacer eso o no? O sea, en pro de la productividad y de la economía, ¿queremos sacrificar nuestra igualdad de oportunidades, nuestra igualdad de personas, de ciudadanos, no? Pero a la par, por ejemplo, está sucediendo ahora, ¿no? No sé si estáis puestos en el tema de los problemas agrarios que está habiendo en ese sentido, toda la cosecha que está perdida porque al final económicamente... Un mal año de lluvia. ¿Qué vamos a hacer, no? Es verdad, es verdad. Y porque en realidad también depende de Europa. Si Europa dice no podéis tener tantas unidades de pimiento rojo, no se vende el pimiento rojo, se tiene que tirar por huevo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nuestra industria a nivel Agrícola es muy fuerte. con respecto a otro tipo de países, es un sector en el que si nos metemos, que nos meteremos ahora después en el sector de emprendimiento, es lo mismo, tiene una salida potencialmente económica, si estuviese bien tasada económicamente, muy buena, pero a raíz de las situaciones y de las políticas económicas y de la filosofía que tenemos nosotros aceptamos que a nosotros nos impongan unas tasas, un arancel en particular, es decir, no se puede mandar tal cantidad hasta aquí se hace de producción, el resto se tira, y nosotros al final de un sector que se podría sacar mucho dinero, dentro del sector de gente que podría ser menos válida, por lo que se puede considerar, ¿sabes? Para los alemanes. Sería algo que en realidad haría que económicamente nosotros fuéramos mucho más fuertes. ¿Pero tú crees que un país a día de hoy puede ser realmente potente con la agricultura? Porque quizás también el problema es que no es lo mismo intentar innovar y que tu sector sea la agricultura que sea la industria. Y quizá por eso Alemania nos lleva ventaja, aunque también es cierto que existen claros desarrollos comparativos en la Unión Europea que beneficia siempre a la industria alemana frente a las potencias agrícolas, porque al final está controlada desde allí, hasta cierto punto. Es una mezcla, porque yo creo, o sea, mi filosofía particular, esto creo que nunca lo he dicho, mi filosofía... Confiésalo. Estamos aquí sacando cosas. Mi filosofía en particular, creo que la industria es súper importante, es una mezcla, pero la agricultura también. Creo que gran parte de todo ello es generar todo ese ecosistema. Y eso mismo se puede ver, tú mismamente lo puedes ver en el sector de la industria energética. Cuando tú te cargas la producción de electricidad mediante las centrales nucleares, estás perdiendo una capacidad económica muy grande que te afecta ya no solo a tu sector agrícola primario, que viene a ser la gente en su industria normal, sino también la industria plena y dura, o sea, textil, la tecnológica, es una mezcla de cosas. Yo pienso que si se juntasen esas dos cosas que son fundamentales y muy fuertes en España por el posicionamiento geográfico que tenemos, creo que sería óptimo nuestro país y a diferencia del resto de países de Europa, creo que seríamos la primera potencia en ese sentido. Pero es que yo creo que por la capacidad económica, lo que genera cada sector, el país no puede depender del sector agrícola. Tiene que ser no. básico, No. sí, para sustentarlo, para que nos podamos comer, pero no puedes depender tu economía del sector agrícola, tendrá que depender de otras cosas. Ahora hay países que viven sin sector agrícola. Justo. Pero también hay países que tienen un sector agrícola muy innovador. Y, o sea, también parece como que solo se puede innovar en industria y tal, pero hay países como Países Bajos o como Israel
que tienen un sector agritech muy potente. Pero claro, no sé hasta qué punto eso se sustenta al final en tener un sistema industrial fuerte y mucha innovación. Es un dúo al final, porque si tú lo piensas de esa forma, tú generas económicamente beneficios a nivel de que la industria vuelva aparezca por aquí, que siempre ha existido en realidad, porque si nos centramos en distintos sectores, sector textil, sector zapatos, sector construcción naval, todo ese tipo de cosas, el automóvil, siempre ha existido. Alemania. La particularidad es que tecnológicamente España quiera aprovecharlo o no. Lo mismo que ahora el tema del silicio, que se ha vuelto a dar ayudas que no valen para nada, pero en su momento éramos una potencia en ese sentido. Podríamos serlo. Lo que nunca se busca en ese aspecto es la investigación plena desde el primer punto para que toda esa industria que hay ahí en medio, que se lleva a la agricultura, que es nuestra fuente de ingresos, junto con el turismo, junto con esa industria más hard, salga adelante. Entonces yo creo que si en ese sentido, si la investigación a nivel económico fuese mucho más grande, yo creo que España sería primera en el mundo en ese tipo de cosas. Porque además se ve, cuando Ferrovial se va de España, se va precisamente por eso. Y es una empresa muy potente a nivel de investigación, muy potente a nivel de infraestructura, construcción, tiene todo. Y estamos literalmente expulsándolos como si fueran los musulmanes en su momento, literal. Y no creo que sea correcto, porque al final lo que estás es pegándote un tiro en el pie. Sí, lo que pasa es que yo creo que dado que la capacidad de inversión que dio un país es limitada, tienes que tomar decisiones consecuentes, ¿no? Con dónde va ese dinero. Entonces, ¿el sector agrícola puede ser importante? El problema es dónde va el dinero. O sea, ¿es la mejor inversión que puedo hacer? Probablemente no. Probablemente no. O sea, será mejor desarrollarse en otros aspectos. ¿Es nuestro fuerte? Sí. ¿Da dinero? Quizá no tanto. Quizá valga más ser mediocre en inteligencia artificial que los mejores en agricultura. Sí, pero por ejemplo yo he hecho proyectos de inteligencia artificial para agricultura. Sí, bueno. ¿Sabes? Pero lo que entiendo, sí, o sea, ¿no? yo lo entiendo. Y en ese mismo aspecto yo pienso en el tema del emprendimiento, porque creo que al capar todo ese tipo de patitas que puede tener la industria, te acabas cargando el resto de sectores en los que pensabas que eras fuerte. O sea, al final es el lastre de ello, ¿no? Si tienes una industria potente, porque siempre te han dicho que el turismo es súper importante, y es cierto, está ahí, pues si abrieses esa doble situación, ¿no? En el que tuvieses una industria fuerte, joder, tienen las dos cosas, pan y agua. Claro. Pero, por ejemplo, España era el quinto mayor productor de automóviles del mundo en los años 70 y creo que 80 también. Desde entonces no se han vuelto a abrir fábricas en España. Se han cerrado algunas, un par de ellas creo. Sí. Y ya hemos bajado, no sé si estamos en el 9º puesto o en el 10º y tal. Las políticas, o sea, claro, o sea, no creo yo que el gobierno haya tomado políticas en ningún momento intentando incentivar el sector del automóvil o que España innove en el sector del automóvil o que se convierta en una potencia de tal. De hecho, han intentado abrir fábricas últimamente de Tesla, de otras compañías, Tesla fue en Valencia de poco, y salieron allí un poco espantados y diciendo que la abren en cualquier otro sitio de Europa, ¿no? Entonces, sí, pero Europa también ha perdido ese nicho. O sea, por ejemplo, el sector automovilístico era lo último que le quedaba ya a Europa como fuerza grupal, y se las han cepillado porque se la ha llevado China en gran medida. A ver, esto es como todo, son presiones globales y después tienes que mirar las presiones europeas. Entonces, si ves que ese tipo de situaciones te está pasando, porque Europa, bajo mi concepto ahora, es el tablero de ajedrez, o siempre lo ha sido, de Estados Unidos y China, tendrás que buscar la alternativa, la vía rápida por la tangente de, pues tiramos por el sector tecnológico, tiramos por sectores que veas que tienen una salida económica un poco más emulgente, rápida. Y que a partir de ahí, pues vivas. Bueno, vamos a sacar las cosas adelante y vamos a levantarlo, pero no pensar siempre es un país hecho para que los alemanes vengan a jubilar. Sí, el problema es que al final España parece que es mediocre en todo, ¿no? O sea, no llega a especializarse, como decía, el sector agrícola, que podría ser un sector igual potente. Pues claro, lo que tú decías, podría ser un sector en el que se innovase, pero realmente no se hace. Entonces,
al final estamos ahí como siempre divagando en ese mar de... Pues eso. Igual somos potentes en turismo, ¿no? Pero Sí, es turismo barato, o sea... ¿Qué es eso? O jubilaciones, ¿sabes? Porque es que, a ver, pagamos al final a la seguridad social para personas europeas que vienen aquí precisamente a eso. Y está bien, ¿sabes? Pero está bien cuando le saques rédito económico. Cuando sepas realmente que no solo montes en residencias de ancianos, que le saques, yo qué sé, que si a los ancianos les pudieses exprimir alguna cosa en particular, pues entonces seríamos ricos. Está claro. Pero A día de hoy, como es lógico, pues ese tipo de cosas no existen. Entonces tienes que buscar una diferencia. Y yo creo que cepillarse todos los sectores como se van haciendo, y sobre todo el sector tecnológico, creo que es el mayor error económico que se puede hacer, ya no solo a nivel de Europa, sino a nivel de España en general, por no estar a la vanguardia, etcétera. Os he dejado un poco... Bastante triste, ¿no? Con la... Arreglar España siempre es difícil, ¿eh? Ya lo decía Ortega y Gasset. Siempre es difícil, sí. Y con ese tema, vosotros que habéis emprendido un poco, bueno, tenéis visiones... Aquí hay visiones dispares. Uno que está en una Big Four, que es como el sumum, el culmen del ser humano. Y otro... Capitalismo, ¿no? Capitalismo. Un ser humano no creo. Y otros con ese tipo de proyectos de emprendimiento. ¿Cómo lo veis? ¿Cuál es vuestra proyección? Además, pues eso, ya proyectos que por narices están afincados en España. A ver, aquí siendo sinceros, creo que el nacimiento de nuestro proyecto tampoco fue, y quizá un poco por culpa de la mentalidad española, ¿no? De creer que el emprendimiento es algo, o sea, yo por ejemplo estudié administración de empresas, ¿no? Me llevan hablando de emprendimiento y era una cosa que hasta que incluso llegaba a rechazar, ¿sabes? Porque creo que se tiene un poco esa mentalidad en España, ¿no? De que emprender es algo, pues no sé, como negativo, que no es para nosotros. Y claro, una vez que me meto, de verdad, un poco por amor a, yo qué sé, al arte, ¿no? Y a hacerlo. Como lo hace la gran mayoría de los emprendedores. Sí, de España. Claro, ahí es cuando ya te das cuenta de decir, joder, si estoy dedicando tanto tiempo a esto, pues ¿por qué no buscar ya esa visión? Lo veo algo difícil, la verdad. O sea, creo que realmente, pues bueno, todos lo sabemos, en España hay poca ayuda para el emprendimiento, entonces, no sé, es complicado, un tema complicado. Vuestro proyecto nace de un movimiento un poco centrado en el entretenimiento y en esa cultura, pues, de la música, etc. ¿Por qué en ese sentido? ¿Qué habéis visto en ese nicho de mercado? Yo ahora estoy pensando que, claro, en realidad nosotros somos un poco víctimas de España, porque tampoco estamos en un sector, no estamos innovando, no estamos... Hecho pensar aquí en medio. Hemos copiado a los alemanes. Hemos copiado a los alemanes, hemos copiado a Horberlin. Claro, no vamos ¿Cuál a es el mentir. proyecto? Contarlo bien, anda. A ver, nuestro proyecto básicamente consiste en grabar sesiones de música electrónica, tecno, pero bueno, en general música electrónica que engloba un poco más, en una cueva de Granada. Hay un canal muy famoso que es Horberlin, que es un poco como un streaming, una tele, como lo quieras llamar, en Berlín, a donde van pasando los principales DJs del panorama, grabando sus sesiones y tal. ¿Qué aportamos nosotros frente a esto? Pues bueno, en primer lugar, o sea, viene gente de Granada, de la cultura de allí más local, underground, y nuestro objetivo es que el resto de España y gente pues, que no lo van a llamar para Horberlin y que son muy buenos realmente y tienen esa oportunidad. Y luego, aparte de eso también, pues tenemos la gracia de que está en una cueva y de que pues, la decoración está currada, la escenografía está currada, la iluminación está currada, que Horberlin son los más grandes del mundo, pero al final siempre el mismo cuarto, que parece un cuarto de baño, y una animación del logo. un poco más, entonces nosotros pues intentamos curarlo en ese sentido un poco. Eso un poco nace por eso, ¿no? Por ver que Horberlin, un sello que es, o sea, la marca más famosa en el mundo que hace este tipo de cosas, realmente el producto que ofrece es una cosa muy sencilla a nivel audiovisual. Entonces, claro, tenemos lo voy a decir la frase ya mítica, ¿no? Tenemos un colega que tiene unas cámaras que flipa y a raíz de este... Sí, hay que soltarlo, y a raíz de este colega pues nace, o sea, él con su inquietud de poder hacer un proyecto audiovisual potente porque tiene la capacidad para hacerlo, tiene los recursos para hacerlo, pues pensamos en esta opción de decir, joder, si esta gente de Horberlin graba sesiones en un cuarto de baño, ¿por qué no vamos a poder nosotros hacerlo en una cueva? Además, incorporándole esos elementos de escenografía, y encima apoyando a la cultura de la música electrónica de Granada, que vimos que era un nicho muy interesante. Entonces, ¿Habéis visto que en el entretenimiento ese tipo de cosas, y sobre todo en España, pues como que crece, ¿no? Que llama la atención y que tiene tirón? sí, o sea, yo creo que a día de hoy
no sé, la red se está viendo, ¿no? Y además creo que en España El tema influencer, tema de redes sociales es una cosa súper potente. Tener el ocio de España es muy potente. Claro, en todos los niveles. O sea, los mayores streamers del mundo son Claro. españoles y Sí, creo que obviamente eso nos ha inspirado a todos, ¿no? A gente, pues eso, a todos los streamers. Ves a Ibai, ¿no? Que es el cada más... vez que ve a alguien joven que se compra una casa, o es TikToker, o es streamer, o algo así. Claro. O sea, si tú tienes un trabajo Sí, como sí. los que tenemos nosotros, Yo lo mal estoy te va a ir en la intentando, vida. pero eso no sale adelante, ¿eh? Fíjate, es curioso lo que decíamos antes, porque igual aquí España sí que ha encontrado un nicho de potencia de... Justo, sí, por o eso sea, lo un pregunto. potencial en Hay el cierta que... innovación tecnológica en el Sí, en el entretenimiento y en el entretenimiento en internet. Entonces, no sé, creo que al final todos, ahora mismo estamos aquí haciendo un podcast en una terraza, ¿no? Entonces todos vemos como una salida, primero divertida para nosotros, para hacer algo que nos guste, y después como, ¿por qué no? Una cosa que... Una dinámica diferente, ¿no? Claro, y que puede, y cosas que incluso pueden llegar a funcionar, porque creo que eso, que España realmente tiene potencial en este sentido. ese sector. Sí, entonces, no sé, un poco ya te digo, nace por todo esto, por nuestros colegas de las cámaras que flipan, le vuelvo a resaltar, nuestro amor por la música electrónica. También agradecimiento, por supuesto. A Kevin hay que agradecerle, Sí, que por supuesto. es el dueño de la cueva. Ah, vale. Él vive allí y Sí, sí. Vive en la cueva. sí, hay que desmontar su casa y montarla de mejor manera. Cada vez que enamoraba dentro. Sí, claro, hemos tenido también La suerte de encontrarnos eso, un equipo de gente, nuestros amigos rodeados también de otro equipo, pues eso, con recursos suficientemente potentes como para poder hacer esto. A Kevin que nos deja su casa para poder hacer esto. Entonces, no sé, nos hemos encontrado una serie de facilidades que hemos dicho, pues ¿por qué no? Distinta. Pero Sí. yo creo que tampoco nace, ¿no? Como una idea de emprendimiento buscando un nicho. Nunca Sí, llega sí, a realmente. Claro, más bien fue una cosa que gusta hacer, ¿no? Que mola, que pensáis qué tal, y si algún día allí van a beneficiar. Claro, por eso justo decía antes, que creo que nace un poco por eso, un nacimiento De querer hacer algo divertido entre amigos y que realmente cuando empiezas a hacerlo nace ese sentimiento de emprendimiento que incluso rechazaba antes y dices, hostia, pues ¿por qué no, sabes? Justo, pero al final es que esa es la cosa. muchas veces no nos damos cuenta de que ciertas personas Personas en particular, pues nos llama la atención ciertos, pues yo qué sé, contenidos o hacer ciertas cosas que no el público en general no hace. Y en ese aspecto, al principio no lo entendemos como emprendimiento, pero es que al final es eso, ¿no? Y cuanto más te vas juntando en este tipo de grupos y más vas compartiendo este tipo de emociones y de sensaciones, acabas viendo que el sentimiento grupal es de, joder, esto lo hice por amor al arte, pero en realidad es que es un emprendimiento, sí, porque yo estoy tomando las riendas de decir, voy a dedicar mi tiempo extra, que lo podría estar usando tirado en Netflix ahí en medio, Sí, sí. pues no, cojo y me pongo a trabajar y hago una cosa distinta y diferente. Y darse el valor también, porque de aquí lo digo, o sea, hacer ese tipo de cosas hay que merecerlo, hay que tener valor para poder hacerlo y yo creo que ole vosotros porque no es algo que todo el mundo se atreva, porque tienes que conocer a gente, tienes que atreverte a decirle, oye, te pido un favor, me haces tú este tipo de cosas realmente. Por mucho que tengas amigos, al final le tienes que pedir favores. Yo eso es un aprendizaje que me llevo un poco porque el inicio de esto fue, claro, contarle a la gente una idea que todavía no era nada. O sea, el primer artista que trajimos, claro, le estabas contando, oye, que tengo un amigo me estás contando, con tío? una cueva que vamos allí a grabar una sesión de música electrónica. Y es verdad que ahí también me di cuenta del gran recibimiento que tuvo esto entre los artistas. O sea, sinceramente creo que no ha habido ningún artista al que le hayamos contado esto y no le haya gustado. Entonces... Claro, eso también es súper bonito. Al ver que realmente toda esa gente a la que tú ves súper lejana, con un montón de seguidores en Instagram, realmente es un nicho no tan grande, ¿sabes? Y que cuando te acercas a ellos, cuando les ofreces este tipo de cosas, no te lo agradecen, ¿sabes? Agradecen que estés apostando por ellos, que estés ofreciéndoles nuevas oportunidades. Entonces, yo eso es un aprendizaje que me llegó, porque son cosas que parecen súper lejanas, súper difíciles, pero que una vez que te metes a hacerlas, te das cuenta de que todo va mucho más rodado de lo que parece. De y... momento hemos llegado mucho mejor a los artistas que al público general. Sí. O sea, que tienen incluso más calable Sí, artistas. sí. Es que O sea, son como los primeros que llegan a eso y se interesan por eso Sí, realmente. sí. Y es un orgullo realmente, ¿no? El decir, gran parte, ahora mismo somos una cuenta súper pequeña, pero que gran parte de nuestros seguidores es más artistas que público. Entonces, no sé, al final, si a alguien le quiero gustar, es a los artistas y a la gente que está haciendo esta movida, ¿no? Porque es a la gente que al final voy a querer traer y que el día de mañana, si podemos hacer otras cosas, tengo que contar con ellos. Entonces, no sé, ya te digo, una vez que te metes en esto y te das cuenta de que todo es mucho más fácil de lo que... Que al final es eso, es una mezcla de las cosas y
en algún momento o te va a costar o traer artistas o traer clientes. Nunca va a venir todo. Los clientes tienen que llegar. De la mano. Lo difícil es traer a los clientes. Puesto de hit, ¿no? Mejor. Sí. O sea, sí, es más bonito tener artistas, es verdad que es menos, Pero da menos menos dinero práctico. que los clientes, Es menos práctico. Tú, Jaime, ¿cómo lo ves desde fuera un poco? Porque esto es un proyecto, pues eso que hacen tus colegas y demás, no sé qué, y pues eso. Lo que hemos hablado contigo han sido como cosas mucho más formales en algún momento. ¿Tú cómo sientes esa situación de decir, joder, ves un calado diferente, tú tienes... Una visión incluso más centrada en tu trabajo, tu forma de vivir la vida de me quiero comprar una casa en Granada y me quiero ir para allá? ¿Cómo sientes este tipo de proyectos y situaciones? A ver, a mí la verdad que desde que lo empezaron, que esto que me ha hecho mucha ilusión, en general la verdad que siempre que un amigo emprende intento pegarlo desde el primer momento, porque como creo que es una cosa que no cuesta nada, ¿no? Me gustan sus comunicaciones, las compartes, pues al final probablemente... Tampoco aporte gran cosa, pero si no apoyas tú a tus colegas, ¿quién los va a apoyar, no? Entonces me parece también bonito estar ahí desde el principio. Y bueno, también ya pues, un poco desde el mundo empresarial, me gusta también estar ahí para ellos, ¿no? Si tienen alguna duda a nivel sociedad, tal, es verdad que ahora tampoco gran cosa porque todavía son pequeños, pero si el día de mañana quieren contar conmigo, pues yo voy a estar ahí con ellos y no sé, la verdad que es una cosa que me hace mucha ilusión. Muchas veces se piensa como que tienes que tener la idea, ¿no? Que tienes que ser el mago, el que de repente tiene la idea, coge los bártulos y empieza a montar el proyecto. Y no se piensa que el apoyar o el estar ahí en medio y decir, Oye, que no tengo ni puñetera idea de lo que estás haciendo o no controlo para nada de este tipo de temas. Pero que que si necesitas en algún momento, yo me pongo pasta porque veo futuro a este negocio. Eso ya es tener una visión. Y no sé, nuestro proyecto, por ejemplo, creo que también nació así un poco. O sea, la idea la vimos unos cuantos, pero después eso se fue agrandando y al final pues se ha ido uniendo gente. Sí, y mucha gente llegaba y decía, quiero participar, Claro. no sé cómo, ¿qué hago? Y cuando va avanzando te vas dando cuenta que realmente toda esa gente es súper importante para el proyecto. Entonces, no sé, eso es súper bonito, ¿sabes? Que la gente, aunque no sea tu idea, creo que el hecho de tener una idea es eso, como la primera semilla que obviamente es importante, pero que si tú no la riegas, eso no Eso va a no seguir se para queda. adelante. Entonces, sí, es súper guay eso, ¿no? Que al final la gente se vaya involucrando. Y... Sí, no, y me gustaba también hacer énfasis porque, o sea, hablando contigo, es como a veces da la sensación de decir, no, bueno, o sea, o tienen tus amigos la idea y demás, o sea, que ellos son los guays, y tú estás ahí como de lado y diciendo, oye, bueno, pues yo estoy aquí en medio dando el soporte, planteando situaciones incluso más peculiares como puede ser montar una sociedad, hacer ciertas cosas que a veces no se consideran como valiosas, pero son el pie fundamental también para pegarle el siguiente salto en esa escala que vas cogiendo poco a poco, ¿no? Es al final ir poquito a poco. A ver, yo es que creo que apoyar a tus colegas estén haciendo lo que estén haciendo es fundamental. O sea, me refiero al que no lo apoya, pues es un mierda, ¿sabes? O sea, yo apoyo a mis amigos porque están haciendo un proyecto que está chulísimo, de eterno, en una cueva, pero es que también apoyé a una chavala de mi clase que hacía bolsos veganos, ¿sabes? O sea, ni, ni soy vegano, ni quiero bolsos, ¿sabes? Sí. No, y yo, por ejemplo, también me he visto en esa situación de mi colega, el de las cámaras, que flipa, bueno. O sea, en el que, claro, él se... Vamos a tener que ponerle la foto ahí enmarcada, macho. No, pero es verdad que también me he visto en ese momento de decir, venga, voy a intentar ayudarte en todo lo que pueda, en proyectos anteriores que ha tenido, involucrarme, sin yo sentirme realmente parte ni de la idea ni de nada, pero... el simple hecho de apoyar y de eso, de que crear en ti en cierto sentido, creo que una cosa súper importante para este pique. Hay muchas Formas de apoyar, hay muchas formas de hacer las cosas y eso al final es lo importante. Y a veces siempre pensamos que es emprender es eso, ¿no? Tengo la puñetera idea, soy un crack. No, son muchas más cosas y es de donde nacen al final los grandes proyectos. Si tienen esa aportación, ese valor y la gente se esmera al final en darle ese sustento, porque puedes tener una idea muy buena que si nadie te da sustento, lo siento. Sí, Yo creo que todo el mundo ha tenido 2 o 3 buenas ideas en su vida como para... Por lo menos... No las he tenido todavía, ¿cuándo llegan? O sea, todo el mundo alguna vez se ocurre algo, pero que ni lo has probado y nadie sabe si eso realmente ocurre, ¿no? Entonces está el primer paso que lo pruebes, luego que alguien crea en ti y al final eso también es igual de valioso como que el que tú la tengas o la pruebes. Sí. Luego el que se desarrolle, el que se lleve a cabo, el que entre más gente y que siga funcionando. O sea, son muchos pasos hasta que Es funcione. mucho más difícil de hacerlo tú solo, yo creo, porque a todo el mundo le gusta tener mínimo un amigo que te dice, sin duda, vamos para adentro. O sea, es mucho más difícil decirte, venga, me voy a aventurar en esto, en esta paranoia que se me ocurrió, tal. O sea, al final, mira, vosotros se os ocurrió la cueva sola.
No te metes en esa aventura. Que va, o sea, yo si no es por... Vamos a mencionar al colega de las cámaras que flipa, que es Jakun, que... ¿Cómo es su Instagram? Ya que estamos a venderlo. Como Jackis, o yo qué Jack sé. Marchante. Bueno, lo pondré por ahí abajo. Sí, exactamente. Después te metemos en Y lo de agradecimiento. Spotify, ya lo Jakun, buscáis. por Dios, que no te nos enfades. Pero sí, obviamente eso. Si no es porque eso nace entre dos, tres... Que, O sea, la idea no fue suya, pero él la llevó a cabo. Claro, quiero y decir. si no es por él, esto no sale para adelante. Entonces, al final, creo que esa conexión entre varios perfiles, varios... Es la clave. Es lo que, o sea, sí, o sea, apruebo lo que dices. Una idea por ti solo, creo que es muy Ideas difícil. tiene todo el mundo. Claro, ahora tener los Primero huevos que de sea buena llevarla. y segundo que la lleves a cabo. Claro. Y cómo sabes que es buena Y siempre vas a cómo la necesitar llevas a cabo. un amigo financiero para que tú no estés robando la pasta para irte de cubata, pues ya está, es lo Sí, mismo, sí, ¿sabes? sí. O sea, está guay, sí, es el proyecto fundamental y la clave fundamental de que las ideas salgan adelante y de que construyas todo eso. Bueno, nos hemos quedado un poco sin luz, la verdad. Rápido. Vamos con el tema de... siempre pido que por favor, los que venís, que si podéis o si queréis, podéis recomendar algo. En vuestro caso, habéis hablado bastante del tema del proyecto de la cueva, que es un proyecto donde estaba mucho en a mencionar. Si tenéis alguna particularidad y alguna cosa distinta, Adelante. Además, es tu segunda vez, Jaime, para hacer reválida y poder escoger una cosa distinta a la que mencionaste en su momento, que era un libro. Así que, vuestro momento. Venga, pues si queréis empiezo yo. Porque veo muy tímido al Es que resto. veo muy tímido al resto, yo soy un chaval con sí, experiencia en esto. Y bueno, esta vez, como no podía ser de otra manera, voy a recomendar el libro de mi padre. Que lo ha sacado hace poco. Y no, la verdad que es una bomba de libro. A mí me ha encantado. A todo el mundo que lo ha leído le ha encantado. Y se llama Un silencio cómplice. Así que quien quiera. la verdad que voy a hacer muchísimo una play. ¿Quién es el nombre del autor, por favor? Mi padre, que es Jaime García Torres, Entrada. Vale, perfecto. Nos quedamos con esa recomendación por tu parte. Jaime, que es doble Jaime además, claro. ¿Cuál es la vuestra? Si queréis en Vale, grupo... sí. No, yo... Tú la tienes, yo la verdad que no la tengo nada clara, Piénsala, Pero piénsala. Voy a seguir. Yo voy a recomendar, completamente al margen de todo, sinceramente lo que me apetece, que es que escuché a Mida Alonso, que es un rapero de aquí de Madrid de la Sierra. Se hizo famoso por un tema viral que se llama Brixton en Twitter, porque hablaba de fútbol y tal. Para mucha gente es como el meme, en plan, ¿por qué escucha eso? Eso es gracioso, tal. Y a mí me parece de verdad lo mejor que he escuchado en muchos años. Me ha vuelto a reconectar con el rap, porque yo he dejado de escuchar rap completamente. Y eso, tanto la producción de los últimos temas, las bases, las letras que tiene, la crudeza, cómo habla, cómo rapea, a mí me llena mucho, me da la vida. Y de verdad que le aconsejo a todo el mundo que lo escuche seriamente y se lo tome en serio. Sí, porque va a descubrir una cosa que vale mucho. O vivo por la 6 con Agopito. Su último tema 6. Precioso, Pensando precioso. en Mida Alonso. La mejor autopista de Madrid, con respeto para la M30. Tía. Bueno, yo voy a improvisar de verdad. La respuesta me da, no sé, no la había pensado mucho, no, pero hombre. tengo aquí este manga de Naruto. No he visto Naruto, le he prometido al Moy que tengo que ver Naruto, pero voy a recomendar a toda aquella gente que nunca haya visto un anime, porque yo nunca había visto un anime, que se animen a ver anime. O sea, Nunca mejor dicho. Sí, o sea, ya que no lo ha hecho. Anime. Que se anime, que se anime. O sea, no sé, he visto Naruto y me he acordado por Hunter x Hunter, el anime que estoy viendo ahora mismo. La verdad es que ¿Por qué? Rápidamente. yo con el anime descubrí una cosa que creía que de verdad no me gustaba, más allá de que de pequeño había visto Dragon Ball, había visto algún capítulo de Sí. One Piece, bueno, los animes míticos, ¿no? Doraemon, Shin-Chan, que al final también son animes, pero Benji, etcétera, sí. no sé, creo que te dan un toque más a lo que es lo habitual que ve la gente en Netflix. O sea, creo que de verdad ver dibujitos puede ser una cosa muy, no sé, psicológicamente te dice mucho. Muy profundo, ¿no? Sí, muy desarrollado. profundo, sí, realmente sí. No sé, en el anime descubrí una cosa que nunca creía que me fuese a gustar y que realmente, entonces, no sé, quiero recomendar Hunter x Hunter, que es el anime que actualmente estoy viendo. Porque eso me parece una cosa súper divertida, súper guay, que creo que todo el mundo debería de probar. Perfecto. Bueno, pues aquí se termina hoy el podcast. Ha sido un episodio en el que poco a poco hemos ido perdiendo la luz, como es normal. Esperamos que lo hayáis disfrutado, que se haya visto más o menos bien, que la calidad no baje, si puede ser, por favor. Y a vosotros, chavales, muchísimas gracias por venir. Espero que lo hayáis pasado bien. Y Muchas nada, gracias, nos vemos tío. pronto. Chao, chao. Chao, chao, chao.
meando, ¿no? Hostia, qué bueno, tío.